hemos vivido. La idea es no repetirlo de nuevo. 6 años han pasado y ustedes saben que la naturaleza es cíclica y de tiempo en tiempo vuelven y retornan este tipo de fenómenos ambientales, pero retornan con más fuerza, porque ahora el calentamiento global, la crisis climática está ahondando este tipo de situaciones y claro, nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que comenzar a prepararnos para el futuro. Esto va a ser cada vez más problemático. Miren nada más Somalia. Somalia está viviendo nuevamente una crisis de sequía tremenda, nuevamente con gente muriéndose de hambre en los desiertos. No hay comida. Así que bueno, vamos a conversar con el ingeniero Waldo Vargas. Él es experto ambiental e hidrólogo. Vamos a analizar el agua, este recurso que en el país solamente depende de nosotros y también del Estado para poder preservarlo. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, encantado Jorge Luis. Muy buenos días a toda la teleaudiencia. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Y pues no queremos repetir la pesadilla de la vez pasada, pero a estas alturas del año, en 2016, estábamos viviendo ya los recortes de agua, ¿no? Nos avisaron que faltaba, que la represa estaba en el 15%, creo, a lo último, cuando ya no había nada que hacer, nos avisaron. Bueno, lo que pasa es que en las represas hay niveles, ¿no? Y hay un nivel que ya no se puede utilizar porque hay muy baja calidad de oxígeno disuelto y hay una interacción de los lodos bénticos con el... Así estaba el 2016 la represa, ¿no? Sí, entonces allá ya no es posible utilizar esa agua, ya no tiene calidad palatable para el sabor, ¿no? Entonces es más costoso, inclusive poco tratamiento, pero para esa cantidad ya no es útil, pues no se justifica. Entonces estamos muy preocupados, creo que en La Paz nuevamente, porque el cambio climático nos está haciendo los eventos extremos, cambiando los tiempos de recurrencia. Antes diseñábamos represas para 100 años de tiempo de recurrencia, ¿no? Para eventos extremos. Hoy en día ha cambiado fundamentalmente eso, y no es de hoy, es de hace unos años atrás. Lo que pasa es que hemos ido estudiando ya esto y los fenómenos son cada vez más cortos, el tiempo de recurrencia, ¿no? Entonces, del 2016 al 2022 son 6 años, el tiempo de recurrencia nos está mostrando ese riesgo nuevamente. Y este es un riesgo ya permanente. Entonces, ¿qué nos tiene que motivar a pensar esto? A encarar de otra forma los proyectos, a encarar de otra forma la operatividad de nuestros proyectos, y eso hace que tenga que cambiar normativas, tenga que cambiar procedimientos también las propias entidades administradoras de agua, ¿no? Exactamente. Y eso era lo que un poco conversábamos con Irgen hace un momento. Y es que yo lo que veo es que si bien el individuo puede aportar con un granito de arena y entre varios se forma una colectividad interesante, que probablemente le va a extender un poco más de tiempo a la represa, lo más importante son políticas públicas a futuro, ¿no? Es decir, la misma forma en la que se construyen actualmente las tuberías que dotan de agua a los edificios que se están construyendo actualmente, esa forma de construcción ya tiene que comenzar a cambiar. Es decir, hay que hacer una ingeniería a todos los niveles donde se usa el agua. Claro, la forma de diseño y la forma de operación, ¿no? Para empezar, deberíamos proteger ya por ley todas las fuentes de todas las comunidades más pequeñas hasta las ciudades capitales. Las fuentes deberían ser áreas protegidas, con cero actividad antrópica que tenga que utilizar el recurso hídrico y solamente destinado al consumo humano. Eso es una política general que deberíamos ya adoptar. Pero ni la respetan, ¿no? O sea, ahí están los mineros cooperativistas del oro. Así es. Y en Incachaca ya hay también explotación minera, en el mismo embalse, en las orillas del embalse, ¿no? Entonces, eso es preocupante y no se ha hecho ninguna acción al respecto, por una parte. Por otra, La Paz, por ejemplo, es... valga la redundancia, es el mal ejemplo de todos, porque no tratamos nuestras aguas residuales. Y en La Paz, en el Alto, fundamentalmente, ya deberíamos estar haciendo plantas de tratamiento de aguas residuales que permitan reciclar el agua. Y eso no es una práctica novedosa, se hace muchos años atrás en otros países. Para no ir muy lejos, en la frontera entre México y Estados Unidos, en la ciudad del Paso,
el agua residual es totalmente tratada, potabilizada y otra vez inyectada a la red. ¿Por qué? Porque ellos se abastecen de aguas subterráneas. Y lo que les sobra, hay periodos en invierno, por ejemplo, que les sobra, lo reinyectan a los acuíferos. Entonces, es una manera de administrar el agua razonable y que mantiene equilibrio. En cambio, nosotros utilizamos lo que la naturaleza produce y no le devolvemos en las mismas condiciones ni calidad. Entonces, eso nos está mermando y está quitando esa propiedad que tiene el agua de ser un recurso natural renovable. Lo estamos volviendo no renovable. Entonces, ese es el riesgo y esa es una de las políticas fundamentales que deberíamos cambiar. Protección de fuentes y reciclado de agua para potabilizarla nuevamente. O sea, parece como que la relación humano-naturaleza tuviera que cambiar, porque la relación en este momento es como si fuéramos parásitos, pero más suena como lo que tendríamos que hacer es algo más simbiótico. Así es, lastimosamente el ser humano está atacándose por la espalda a sí mismo. Nuestra especie corre severo riesgo de sostenibilidad en el planeta justamente por estas malas prácticas. Ahora, otra política importante es la aforestación y la reforestación. Aforestación. Aforestación en el caso, por ejemplo, de Jampaturi, de Incachaca, deberíamos ya haber estado trabajando con especies nativas y aforestando la zona. ¿Por qué? Porque eso da humedad, garantiza que el ciclo hidrológico intente mantenerse y es un aporte importante. Y no solo en La Paz, en todo el país, las fuentes tienen que ser protegidas de esa forma. Tiene que haber una administración como de bosque. Entonces hay que reforestar o aforestar en su caso. Entonces esa es una práctica también muy útil y deberíamos trabajar toda la colectividad, los colegios, las universidades, voluntariado se puede hacer muy bien y manejar ese tipo de bosques. Es decir, hay una serie de ideas. El problema es de que no vemos una comunicación. Todas las empresas en el mundo de administración de agua tienen una comunicación muy fluida con la sociedad. ¿Por qué? Porque tienen que estar enseñando cómo gestionar el agua, cómo administrar el agua, cómo utilizar el agua y además temas de pago, de facturas, brindar todas las facilidades. No vemos esa relación nosotros en EPSAS. Hace mucho tiempo atrás EPSAS está detrás de la cortina, no se vislumbra, no se lo conoce quién es el gerente. Bueno, es un interventor hace muchos años. Esa situación también, ¿por qué no se la resuelve? Una intervención tiene que ser de corto tiempo y de garantizar una sostenibilidad profesional, porque es una empresa que necesita profesionales de nivel, con experiencia, que puedan administrar eficientemente la gestión del agua. Entonces, eso no estamos viendo, no hay esa comunicación fluida entre EPSAS y la sociedad. Ahora, por ejemplo, en México, en la Ciudad de México, la compañía de aguas, que es estatal, da soporte a los usuarios para fugas, pérdidas y fugas. Cuando uno tiene una pérdida en la casa es un problema traer un plomero, a veces le arregla mal las cosas. Allá la empresa hace ese servicio y no le cobra la mano de obra, le cobra los repuestos o piezas que sea necesario cambiar o mejorar. Entonces hay esa relación fluida entre usuario y empresa y eso no lo vemos acá. Claramente. Ahora, en términos de la velocidad y los niveles de deforestación que se están registrando en la Amazonía, el agua viene desde ahí, es decir, el ciclo acuífero parte desde la Amazonía, los árboles generan agua y expulsan esa humedad que finalmente se reserva en los Andes, en las cordilleras y en todas estas áreas montañosas que la naturaleza nos ha dado con tanto beneficio, pero mientras se siga deforestando la Amazonía a este nivel, el futuro también es bastante desolador. Definitivamente, porque ¿qué es lo que sucede? Decimos que los bosques son generadores de agua, y eso es cierto, son parte vital del ciclo hidrológico del agua. Entonces esa evapotranspiración que se da de suelo y de bosque en toda la Amazonía genera nubes que avanzan hacia nuestra cordillera. El choque con esa cordillera fría donde están los glaciares hace que se produzca la precipitación. En la zona cordillerana es precipitación sólida, ya sea como nieve o granizo, y en las áreas ya fuera de la cordillera ya es precipitación líquida.
líquida. Entonces eso se ha roto, ya no hay ese equilibrio y seguimos insistiendo en deforestar la Amazonía, entonces vamos a quedarnos sin producción de agua y eso es un hecho, pero no estamos comprendiendo esa gravedad de la situación y a medida que va transcurriendo el tiempo estamos además perdiendo los glaciares y todo ese contexto nos va a terminar cobrando una factura muy elevada que en muchos sitios del país, como mencionaba Jorge Luis hace unos minutos, en Somalia la gente está migrando, tiene que migrar a otra zona donde hay recursos hídricos, si no perece. Y acá no queremos estar en una situación como esa también. Tenemos que empezar ya a trabajar de una vez seriamente este tema. Es muy preocupante. Muchísimas gracias, ingeniero. Encantado, Jorge Luis. Muchas gracias a la teleaudiencia. Bien, hemos estado con el ingeniero Waldo Vargas, experto ambiental. Nos ha acompañado a revisar este tema verdaderamente preocupante que para nosotros como medio de comunicación cobra mayor relevancia porque es una integralidad, es un ciclo, es una totalidad, un todo que nos permite mostrarles la situación de cómo van empeorando las cosas. Y en ese tema hay que nomás jalarle un poco las orejas a EPSAS, ¿verdad? Es decir, tal vez sí están trabajando, pero nosotros no lo sabemos. La ciudadanía no sabe qué han hecho en estos 6 años y cómo, si bien las alertas han mejorado, bueno, por lo menos a 50% de la